libro de Filipenses. Estamos viendo el libro de Filipenses. Filipenses en el capítulo número 3. Y vamos a leer los versículos 1 al 8. Filipenses 3, 1 al 8. ¿Se acuerda que hace 15 días? Y hace 15 días hablamos de dos personajes. ¿Se acuerdan de sus nombres? Uno estaba medio raro, ¿no? ¿Se acuerdan? Uno era Timoteo. ¿Y el otro se acuerdan cómo era? Epafrodito, ¿se acuerdan? Dijimos que eran dos personajes que habían llevado que a Timoteo lo concedía a su hijo, y Epafrodito era un, ¿cómo decirlo? Un mensajero que le da. Bueno, vamos al capítulo 3 de Filipenses, capítulo 3 de Filipenses, del 1 al 8, y vamos a leerlo. Si usted puede ponerse de pie, será lo último que esté de pie, por favor. Capítulo 3 de Timoteo, del 1 al 8. Vamos a leerlo de una manera unida, los 8 versículos. Timoteo 3, del 1 al 8. Perdón, no Timoteo, Filipenses, perdón. Ay. Filipenses 3, de por sí, les digo que Filipenses 3, del 1 al 8. Lo leemos juntos, dice así: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Para mí no es molestia el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es útil. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los que mutilan el cuerpo. No somos la circuncisión los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, porque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidada al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprochable. Pero cuántas estas las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta tarde, Dios, estamos nosotros, Padre, prestos a exponer, Dios, tu palabra y escucharla, Dios. Permite, Dios, que sea de bendición para nosotros en esta tarde, Dios. Permite que haya un corazón dispuesto a escuchar, un corazón dispuesto a atender, un corazón dispuesto, Dios, a llevar a cabo, Padre bendito. En tus manos estoy, Dios. Permite que sea una buena exposición y que, Padre bendito, haya bendición en esta tarde. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Después de que Pablo les habla a Timoteo y a Epafrodito, uno como su hijo y a otro como mensajero, en el capítulo número 3 de Filipenses, abarca otros temas, otras circunstancias. Y dice el versículo 1 del capítulo 3, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Una de las cosas que recomienda el apóstol Pablo es que se gocen, es que se alegren en las cosas del Señor. Hermano, las cosas de Dios no son para flagelarse, no son para culparse. Las cosas de Dios son para alegrarnos, para gozarnos. Por eso, hermano, cuando a usted le dicen que Cristo viene, cuando usted escuche que ya Cristo viene, no debe de decir, ay, qué miedo,
No deben de decir, ay, no, que no. Al contrario, deben de decir, sí, ven, Cristo, ven, porque eso es un gozo para nosotros, es una alegría para nosotros, hermano. ¿Sí? Dejar este mundo de maldad, dejar este mundo de tinieblas, dejar este mundo de pesar para irnos a gozar en la presencia de nuestro Dios. ¿Sí? Por eso dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Nosotros en casa y con diferentes amigos hemos tenido reuniones largas donde hablamos de Dios. Les decía yo que el viernes pasado empezó como a las 9 y terminamos a las 12 de la noche. Hablar de Dios, hermano, siempre da alegría. Aunque a veces efectivamente hay un exhorto, ¿sí? Pero ese exhorto también es con amor, es con bondad, porque es de parte de Dios. Y miren, sigue diciendo el versículo, en la segunda parte del versículo 1. Para mí no es molestia escribiros de las mismas cosas, y para vosotros es útil o seguro. A Pablo no le molestaba repetir la doctrina importante. Él sabía que los creyentes olvidan fácilmente y que la verdad no siempre se registra la primera vez. A menudo repetía y batía temas para los conversos de Pablo, como la circuncisión, el bautismo, el perdón. Y mira, hermano, algunos de ustedes, a mí en lo particular, se me han acercado y me han dicho, oye, es que disculpa que se me ha olvidado esto, se me olvidó esto. No es ningún problema, hermano. Con algunos hermanos hemos visto los rudimentos de la fe. ¿Qué son los rudimentos de la fe? Las cosas básicas. ¿Como cuáles? Como la salvación, como el bautismo, como la fe en obras, como el bautismo, como lo acabo de decir. Hermano, esos son temas que aunque tengamos todos los cursos de teología, vamos a volver a lo mismo. Vamos a caer en lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque esas son nuestras bases. Y Pablo les decía, para mí no es molestia escribirle las mismas cosas. Para mí no es molestia volverles a recordar los principios básicos, porque ¿saben qué? Esos son útiles, esos son buenos, ¿sí? Pablo tenía en mente los problemas causados por algunos que se decían judíos. La libertad de la ley mosaica fue difícil para avanzar a muchos y en parte eso se debía a que los falsos maestros constantemente trataban de imponer ese legalismo a aquellos que Pablo condujo a Cristo. Y ahorita vamos a hablar de ello. Pero hermano, no es molestia, no es un pesar volver a lo básico. Recordar siempre lo básico, hermano. No es molestia, porque siempre vamos a tener presente, siempre vamos a tener fijo nuestra salvación. Y espero que a los hermanos que recién se bautizaron no se les olvide la fecha de su bautismo. ¿Qué fecha fue? 3 de mayo. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque esa fecha fue la fecha de su nuevo nacimiento. ¿A poco no? Y lo digo por ellos, pero lo digo por todos. Yo me bauticé, si no me equivoco, ya pasaron algunos ayeres, 18 de septiembre de 1995. Imagínense. Y yo espero, hermano, que nadie de los que estamos aquí olvidemos nuestra fecha de bautismo. Porque siempre vamos a recurrir a ella. Y a donde vaya, si se presenta a una iglesia, le van a preguntar, ¿y es bautizado? ¿Cuándo se bautizó? Porque son referentes de nuestra vida cristiana. No es ningún problema recordar las mismas cosas. Y fíjese, hermano, lo que dice el versículo 2. Qué fuerte lo que dice el versículo 2, déjame decirle. Dice, léalo conmigo. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los que mutilan el cuerpo. Fíjese, hermano, después de haber pedido a los creyentes que se gozaran en el Señor, Pablo les recomendó que se guardaran de los perros, de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo.
La palabra griega traducida por guardado significa vigilar en todo momento, estar atento, estar previsto, estar vigilando. De los perros, dice. ¿Y quiénes son los perros? Era una forma despectiva de referirse a los no judíos. Puede haber sido a los fariseos, puede haber más bien a gente legalista. Te voy a decir una cosa, hermano. Alguna vez estuve en una iglesia donde había un letrero ahí, a la entrada, donde decía, ya le he comentado aquí, se prohíbe a las mujeres entrar con pantalón. Se prohíbe a las mujeres entrar con pantalón. En una iglesia, Así que ¿cuántos de aquí tendrán que entrar? ¿No? Hermano, ese legalismo muchas veces, lejos de acercar, aleja. Lo estamos viendo en el libro de Marcos. ¿Por qué? Jesús tenía problemas con los fariseos, con los escribas. ¿Te lo recuerdan? Porque Jesús no cumplía o iba en contra de la ley. Jesús hizo milagros el sábado. Ajá. ¿Y qué es lo que le hicieron? ¿Se acuerdan que lo vimos en el libro de Marcos? Cuando le da la sanidad a un hombre, a una mujer, no recuerdo, ¿sí? A un agarre y le dice, cuando llegan con los fariseos, le dice, ¿y por qué lo hiciste el sábado? ¿No vieron el milagro que hizo Jesús? Si lo vieron, ¿por qué lo hizo el sábado? ¿No vieron que ese hombre había sido sano, sino que lo había hecho el sábado? Eso se llama legalismo. Vengo a los tiempos actuales. Algunas iglesias, si no van los domingos, te ponen una sanción. No importa si tienes que trabajar, si te pasó un imprevisto, tú tienes que estar el domingo. Aunque estés enfermo, tienes que estar ahí. Eso es legalismo. ¿Sí? Porque muchas veces estamos aquí, pero nuestra mente está lejos. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo, guardaos de los perros, que mutilan, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los que mutilan el cuerpo. ¿Saben que de esos hay muchos en las iglesias? ¿Qué es mutilar? Cortar. Hay muchos en las iglesias que cortan el cuerpo de Cristo. Ven, vámonos a otra iglesia, acá está mejor. Mira, vente para acá. Mira, hay muchos en las iglesias, hermano. Hay muchos. Y mira lo que dice la Biblia. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los que mutilan el cuerpo, de los que lo cortan. Pablo se refería a esos judíos legalistas, que si no cumplías conforme la ley, no podías estar con ellos. Algunas escuché también en otra iglesia donde los que dirigían forzosamente tenían que ir de saco y corbata, los hombres, y las mujeres con medias. No sé si todavía se usan las medias en las mujeres, pero ya ve que en un tiempo se liberan, y a muchas mujeres no les gusta usar medias, ¿no? Yo creo que hoy se ha diluido mucho, ¿no? Mi suegra todavía, cuando yo la conocí, ella no usaba pantalón, usaba pura falda y medias. No, creo que ahorita ya le hago burla un poco porque digo, ¿qué pasó, hermana? Ya no. Sí, sí, algunos, hermano, sí. No estoy diciendo con esto, algunos, por ejemplo, que no pueden, en algunos lugares dirigen con velo, y si no puedes pasar al frente, si no traes velo, ¿sí? Insisto, algunos tienen que ir forzosamente, no es una opción,
con falda larga y manga larga, y sí. Bueno, hermano, algunos legalismos muchas veces limitan, muchas veces cortan el cuerpo. No sé si me explico, hermano. Sí. Ahora, no les voy a decir con esto que vengan exuberantes y a mí en lo particular, hermano, yo lo adopté para mí, ¿sí? Venir, ¿sí? No me gusta pasar con tenis, a mí, ¿no? No me gusta a mí venir presentarme con tenis, ¿no? No voy a obligar a título personal, pues simplemente les pido que vengan de una manera decorosa y decente, porque estamos frente a la presencia de Dios. ¿Sí me explico? ¿Sí? No es el objetivo venir y obligarlos a, porque además eso tiene que salir de uno, no tiene que ser una imposición. Cuando vamos a verlo, lo estamos viendo ya en Siervos para su Gloria, ¿sí? Presentarte cuando vas a una entrevista de trabajo, vas bien presentable o de mínimo con algo decoroso, o si no con el uniforme, ¿no? O lo como sea, pues, sí, o una fiesta, exactamente, vas que sea de manera decorosa, de manera que vayas acorde al lugar, ¿no? Pero fíjese, hermano, dice la palabra, guardaos de los perros. ¿Qué palabra tan fuerte, ¿no? Qué palabra tan fuerte, ¿sí? Perros es el término que los despreciables judíos utilizarían contra los gentiles. Pablo dijo mucho usar esa palabra en contra de estos judíos influenciados por el legalismo. A los no judíos les decían perros, es decir, a los gentiles como nosotros. ¿Eh? O sea, así los consideraban los judíos, a los demás los consideraban perros. Imagínense. Guardémonos de eso. Dice Pablo, guardémonos de esos que mutilan el cuerpo. Ay, es que ya no me gustó, vente para acá. Ay, es que ya no me gustó, mira, acá está mejor, acá es más light. ¿Sí? Hoy hablamos de la cultura light. ¿Sí me explicó? Qué fuerte, ¿no le parece? Qué fuerte. ¿Sí? Y así lo dice la Escritura. ¿Sí? Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los malos obreros. Pablo fue perseguido siempre por los judíos que querían hacer a los nuevos convertidos que practicaran ritos y ordenanzas de la ley para así ser verdaderamente salvos, decían ellos. Estos querían engañar y extorsionar a los nuevos creyentes en Cristo. Ah, tú no cumples la ley. Ah, ese es el mal obrero. Eso. ¿Por qué nosotros no cumplimos la ley? Porque estamos bajo la gracia. Tenemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero muchos legalistas que quieren que se cumpla como... Y es más, la ley para el tiempo de los tiempos bíblicos, por lo menos en los tiempos de Jesús, estaba tan más mal distorsionada. No podías caminar más de ciertos pasos, no podías hacer nada. Hay libros, tratados y completos judíos donde hablan lo que puedes y no puedes hacer el sábado. ¿Y saben qué? Eso no lo decía Dios. Son legalismos humanos, no legalismo de Dios. Por eso Jesús se pelea con ellos y le dice, mira, cuando le dice al que hace el milagro el sábado, o sea, ve, está sano. O sea, viste más que incumplir la ley del sábado que su propio beneficio. Por eso le dice, ustedes ven, como dice, ven la paja en el ojo ajeno y no ven en el suyo. Ajá. Por eso les dice eso, porque eran legalistas. No veían el milagro, veían que Jesús había faltado a la ley. ¿Sí? O de los mutiladores de la carne, se refería a los judaizantes que solo querían engañar a los nuevos cristianos y obligarlos a practicar el rito de la circuncisión. Todo esto era hecho con la idea de que alguien debe ser judío primero antes de poder ser cristianos. Muchas veces queremos que respeten nuestras leyes antes de que sean hijos de Dios. ¿No le parece? ¿Sí? Terrible, hermano. Pablo les dice a los de Filipenses, cuídense de esa gente.
Cuídense de esa gente porque no. Dice el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne. ¿Qué era la circuncisión para el pueblo judío? La circuncisión para el pueblo judío era una forma de purificación. Era un acto de obediencia, pero más que nada de purificación. Se distinguían. No sé si los judíos lo sigan practicando hoy en día, lo desconozco. Pero era un acto y todo judío tenía que ser circuncidado. A Jesús mismo lo llevaron a circuncidar, ¿no? Si no me equivoco. Corríjanme si me equivoco. Bueno, sí. Pero los judíos tenían que ser circuncidados. ¿Sí? Les lo dice Génesis 17:10, Levítico 12:3, Lucas 1:59. Entonces Pablo refiere el sentido figurado de este rito desde la perspectiva espiritual del corazón y de los afectos, al remover del cuerpo de los pecados de la carne. Aquí la palabra le dice a los receptores originales y a nosotros es que así como este rito diferenciaba a los judíos de otras naciones, así nosotros como cristianos nos tenemos que distinguir por el cambio que la gracia de Dios produce en nuestro ser interior y se manifiesta en nuestra manera de vivir, que esa es nuestra verdadera circuncisión. ¿Sí? Hermano, hoy día nosotros no tenemos que circuncidarnos. Estamos fuera de esa ley. Imagínense que tengamos que cumplir con la ley del Antiguo Testamento nosotros. Estamos bajo la gracia. Pero hay algunos lugares donde si no cumples antes, te ponen los requisitos antes de entrar. ¿Sí? Cuídense de eso, dice el apóstol Pablo. ¿Sí? ¿Cuáles características nos distinguen, hermano? Y dice ahí el mismo, el espíritu que servimos, en espíritu servimos a Dios, que esto es una acción continua y repetida, que se hace de manera renovada en el crecimiento. Nos gloriamos en Jesús, sigue diciendo, cualquier cosa que hagamos es diferente al querer ganar el favor de Dios por méritos propios. Dependemos de Jesús únicamente para nuestra justificación ante Dios. Nuestra justificación es Jesús, hermano. Nuestra circuncisión es Jesús. ¿Sí? Nos allegamos a Él y Él nos justifica. ¿Sí me explicó? ¿Sí? No teniendo confianza en la carne. Pablo resalta el hecho de que, contrario a la piedad mostrada por muchos religiosos de su tiempo, antes de ser convertido, que consistía en resaltar lo externo y lo mucho que hacían. Es decir, hermano, estos que, mira, yo oro más que tú, mira, yo soy mejor cristiano que tú, mira, yo mejor que tú, mira, yo, hermano, no nos gloriamos. Nuestra confianza no está en la carne. Nuestra confianza está en Dios. ¿Sí? Esa vanidad que muchas veces no nos deja caminar. Yo soy mejor que tú, yo puedo más que tú. ¿Sí? Hermanos, de esos hay que cuidarnos. ¿Sí? Nosotros somos la circuncisión. Significa que los verdaderos creyentes en Cristo son los que se han sometido a una circuncisión espiritual, no física, por el Espíritu de Dios. Esta circuncisión se refiere a la circuncisión del corazón, que implica una transformación interna, una renuncia a confiar en las obras de la carne y una glorificación a Jesucristo. Esa es nuestra circuncisión hoy en día, hermano. Históricamente la circuncisión era un signo físico del pacto de Dios con Abraham y debía ser realizada en el 8º día de los varones para identificarlos como parte del pueblo de Israel. Sin embargo, en el contexto de los filipenses, Pablo contrasta esa práctica con una circuncisión espiritual. De hecho, en el pueblo judío lo dice la Biblia, cuando circuncidan y destetan a Isaac, hacen fiesta. ¿Ah? Hoy día nosotros no tenemos que hacer eso, hermano. Cuidémonos de los legalistas. Y lo dice la Biblia, de los perros. Cuidémonos de esos hermanos que quieren mutilar el cuerpo. Cuidémonos de ellos que quieren mutilar el cuerpo. ¿Sí? El significado espiritual de la circuncisión se centra en una purificación interna del corazón y la renovación espiritual
simbolizada en el proceso de adaptarse, de apartarse del pecado para vivir una vida en Cristo. En el cristianismo, esta circuncisión espiritual reemplaza la práctica física del Antiguo Testamento y se asocia con el bautismo como símbolo de una nueva vida y un pacto con Dios que va más allá de la ley física. Si usted obedece el bautismo, si usted obedece la salvación, hermano, no necesita otra cosa porque usted es salvo. Y eso nos justifica delante de Dios. Amén. Dice el versículo 4, aunque yo tengo también que confiar en la carne, si alguno piensa de qué tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprochable. Pablo dice a los detractores del Evangelio que si ellos querían poder enseñar algo basado en las leyes y ordenanzas de la ley, él tenía bastante de lo cual podía gloriarse en la carne y que fue su manera de vida pasada. ¿Qué les está contestando el apóstol Pablo a estos legalistas, a estos judaizantes? Les está diciendo, yo soy más legalista y más judío que ustedes. Yo soy más legalista. Si ustedes me vienen a decir cómo debo ser, que debo ser igual que ustedes, yo les tengo que decir a ustedes porque yo soy mejor que ustedes. ¿Por qué? Fíjese lo que dice el versículo 5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Voy a ir desglosando uno por uno. Pablo fue circuncidado al 8º día, como lo marcaba el Antiguo Testamento, Levítico 12:3. Dice Pablo, yo fui circuncidado. Así que no me pueden reprochar que no haya sido circuncidado, porque yo lo fui. Fui circuncidado al 8º día. Por ahí no me pueden decir nada. Soy del linaje de Israel. El apóstol Pablo era de la tribu de Benjamín. De la tribu donde viene el rey Saúl. Así que no me pueden decir porque yo soy de ese linaje, de esa descendencia, ¿sí? Descendiente de Abraham, Isaac y de Jacob, y por lo tanto, heredero del pacto de Dios con ellos. Yo soy de esa tribu, de la tribu de Benjamín, una tribu distinguida. Benjamín estaba distinguida por el hecho de que dio a Israel su primer rey, el rey Saúl, 1 Samuel 9:12. En esa tribu se alineó a sí misma con el de Judá cuando Israel se dividió en 2 naciones en el tiempo de Roboam, y también era la tribu que tenía la ciudad de Jerusalén dentro de sus límites. Es decir, no me pueden decir que yo no soy 100% judío, dice Pablo. No me pueden decir eso. Fui circuncidado al 8º día, como lo marca la ley. Soy descendiente directo del rey, porque soy de la tribu de Benjamín. Y todavía dice más, soy hebreo de hebreos. Esto lo contrasta a él con los judíos, los cuales adoptaban la cultura griega mientras se esparcía a través del Mediterráneo, del mundo. En ese tiempo muchos judíos se avergonzaban de su judaísmo e intentaron vivir y actuar más de lo que pudieran como griegos, y algunas veces hasta el punto que hacían que su circuncisión fuera restaurada de manera cosmética, o la escondían para que ellos no pudieran disfrutar de los baños públicos romanos sin ser percibidos como judíos. En contraste, Pablo fue criado por sus padres como hebreo de hebreos. Es como si nos dijeran a nosotros, hermano, yo soy 100% mexicano. Pongo un ejemplo, los mexicanos que se van a Estados Unidos, o los que tienen la doble nacionalidad. Los que tienen doble nacionalidad son mitad mexicanos y mitad norteamericanos. Usted y yo podemos decir, yo soy 100% mexicano porque no he renunciado a mi patria. Sigo en México, me mantengo en México y soy mexicano, ¿no? Vean lo que le preguntaron a Guillermo del Toro. Le dicen a Guillermo del Toro, el cineasta, ¿lo han escuchado? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué tienes sus películas así? ¿Por qué trabajas mucho? Y él contestó, porque soy mexicano.
Sí, tal cual, soy mexicano, ¿no? ¿Por qué te burlas de la muerte? Le preguntaron. Porque soy mexicano. Y eso lo justifica todo. ¿Sí? Pablo decía, yo soy hebreo de hebreos. Soy judío de judíos. A mí no me vengan a decir cómo me tengo que comportar, porque yo nací y crecí en medio de judíos. Me sé todas sus costumbres y no solamente me las sé, las cumplo. Ajá. No me vengan a mí a decir cómo tengo que actuar yo, porque ustedes ya se han romanizado. Yo no, yo soy cepa 100% judío, dice Pablo. Por eso dice hebreo de hebreos. Fui circuncidado el 8º día, vengo de la tribu de Benjamín y soy hebreo de hebreos. Hebreo 100%, judío 100%, ¿sí? Y luego sigue diciendo, de parte de su elección y convicción personal. Dice el versículo, sigue diciendo, ¿no? El versículo 4, en cuanto a la ley, fariseo. Esto nos habla de que entre el pueblo judío había una élite y Pablo era de una élite selecta. ¿Sabe qué hacía Pablo antes de ser convertido? Léase el capítulo 6, 5 de Hechos. Uno de los primeros mártires que hay en la Biblia se llamó Esteban. Esteban, a él él muere apedreado por predicar el Evangelio. ¿Sí? Bueno, dice la Biblia que el que, no que incitó, sino el que apoyó de alguna manera, el que se hizo guaje para que lo mataran, fue Pablo. Él pudo haber impedido porque era parte incluso del Sanedrín, era de la élite, ¿sí? Ajá. Y él no dijo nada. Y dice que le llevan la vestimenta de Esteban. Pudo haber hecho más y no hizo. ¿Sí? Lo que hacía él era matar a los judíos. Digo, habrá que revisar el libro de Hechos, ¿sí? Pero él lo que se dedicaba era a perseguir a cristianos, perseguirlos y matarlos. Ajá. Sin embargo, la conversión de Pablo le cambia la vida completamente. Y después era perseguidor y después, no solamente perseguidor, sino era difusor del Evangelio. No solamente convencido de Dios, sino divulgador del Evangelio. ¿Sí? En cuanto al celo, dice perseguidor de la iglesia, Pablo no solamente era un oponente intelectual de las herejías contra el judaísmo, él también era un contendiente activo contra ellas, aún en su ceguera hacia Dios. La observación de Pablo de que los judíos de sus días tenían un celo por Dios, pero no de acuerdo al conocimiento de Dios, era cierta en su propia vida antes de que Dios le confrontara en el camino a Damasco. La conversión de Pablo fue tal, hermano, que antes de estar aquí, ahora se puso acá. Antes de ser perseguidor y matador o asesino de cristianos, después se convirtió en convencido de Dios, de tal manera que él fue un mártir, que fue uno de los primeros que más sufrió del Evangelio. ¿Sí? Ese fue el apóstol Pablo. Y dice también, en cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible. Esto muestra que Pablo alcanzó el estándar de justicia, el cual era aceptable entre los hombres de su día. Debido a cómo la ley era interpretada y enseñada, había aquellos en aquellos días los cuales eran engañados al pensar que en realidad eran irreprensibles. Pablo era, hermano, un hombre que cumplía la ley, cumplía el Antiguo Testamento en su totalidad. Por eso dice, en cuanto a la ley, irreprensible, no había falla en Pablo como judío que le pudieran reclamar. No había falla. Pero fíjese lo que viene después. Fíjese lo que viene después a partir
del versículo 7. Antes de eso, si alguien pudiera reclamar de agradar a Dios al guardar la ley y por las obras de la carne, este sería Pablo. Él estaba mucho más calificado que sus oponentes legalistas que le reclamaban. Es como si nos vinieran a nosotros a hablar chilango aquí, ¿no? Nosotros no la sabemos. Cuando llega un extranjero acá y le dicen, ponte las pilas, no lo entiende. ¿Sí? Ya te cayó el 20. ¿Ah? Eso nosotros sí lo entendemos y lo entendemos muy bien, ¿no? ¿Sí? La gente del extranjero no entiende eso. Imagínense que nos vengan a decir a nosotros eso. ¿Sí me explicó? Pablo estaba completamente envuelto en la cultura judía y no había forma de reclamarle. Se podía envanecer de ser judío. Pero fíjese lo que viene después, ¿sí? Versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Fue tal la conversión de Pablo, hermano, que dice, todo eso que yo tengo, ¿sí? Las tengo como pérdida. Aquí viene un cambio de timón fundamental en el apóstol Pablo. Cualquiera de los maestros de los cuales Pablo advirtió que serán orgullosos de proclamar quién es Pablo, pero él lo puso en claro. Cuantas cosas he estimado como pérdida por amor a Cristo. Yo tenía un amigo, o tengo todavía un amigo de la licenciatura, Eduardo se llama, que a él le gusta mucho el fútbol, mucho el fútbol, mucho el fútbol. Hizo su tesis de licenciatura, él es licenciado en Ciencias de la Comunicación. Y cada vez que había chance nos salíamos de las clases a jugar. Hicimos un equipo ahí, íbamos a jugar hasta bien lejos, allá al sur. Y donde había una pelota, allí iba él, ¿no? Y yo lo conocí muy bien porque era mi amigo. Es mi amigo, todavía tengo contacto con él. Y alguna vez platicando, él me decía, yo sí cambiaba mi título por una final de un mundial. Por jugar una final de un mundial. Le digo, Lalo, estás loco, ¿cómo crees? ¿Cómo cambiar tu título de toda la vida para por 90 minutos, Lalo? No manches, estás loco, ¿no? Y me decía, sí, yo sí cambio mi título por jugar pero jugarla, pues, no nada más verla, jugarla. Estás loco, Lalo. Yo le decía, ¿cómo crees? Si es un título de licenciatura. No, es que sí, a mí me gusta mucho el fútbol. Y jugó fútbol hasta, no jugaba malo, ¿sí? Era bueno jugando Lalo, ¿no? Hay cosas, hermano, que uno podrá decir, son locura, ¿no? Son locura para algunos, ¿no? Yo creo que sí lo haría él, así como lo colocó, yo creo que sí lo haría, ¿no? Quiso jugar fútbol de manera profesional, no le dio, pero tenía siempre esa inquietud, mi amigo Lalo, sí. Pablo dice, todo eso que yo tengo, todo lo que me podría gloriar a mí, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, irreprochable, etcétera, todo eso lo tengo por basura, por amor a Cristo. Solo alguien que realmente está convencido en lo que cree, hermano, realmente convencido en lo que cree, puede hacerlo y decir eso. Y Pablo lo dice, no tengo por basura, lo estimaba como pérdida porque le hacían daño a Pablo, porque estas cosas eran maneras en las cuales buscaba agradar a Dios en las energías de la carne. Antes de que Pablo se convirtiera al cristianismo, él pensaba que todas estas cosas le daban éxito en el esfuerzo de agradar a Dios por obras, hermano. Una vez que Pablo se convierte a Cristo, una vez que el apóstol Pablo entiende quién es Dios, dice, todo eso lo tengo por pérdida. Todo eso ya no me interesa. Y dice el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. Híjole, hermano.
Yo le diría a Nanis, Nanis, regálanos tu título de tu año que llevas de odontología. No, regálanos, no, regálanos, no, es para la obra. ¿Qué dice Nanis? Ya vas a terminar, ¿no? Deja tu título, déjalo ya. ¿Cuánto te faltan meses, no? Un mes, no, dámelo. Aquí lo tenemos. Va a decir Nani, va a decir, pues es toda mi vida. Mis 20 y tantos años, ¿quieres que te los dé? Está difícil, ¿no? Está difícil. ¿Saben que Pablo lo dijo así? Todo eso lo tengo por basura por seguir a Cristo. Todo eso lo tengo por basura por seguir a Cristo. Qué fuerte, ¿no le parece? Solo alguien que está convencido, hermano. Solo alguien que está convencido dice eso. Pablo no solamente contó su historial religioso como una pérdida, él contó todas las cosas como pérdida, pero él las contó como pérdida en vista de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. No les vamos a pedir eso, hermano. ¿Sabe qué le pedimos nada más a cambio? Que Jesús sea el eje vertical de su vida. No le vamos a pedir que deje su casa. No le vamos a pedir que la done para comprarnos un terreno y con eso tener un lugar para la iglesia. No lo vamos a hacer. Solo le pedimos que ahí donde usted trabaja, ahí donde usted hace, Cristo sea el eje vertical de su vida. Por eso Pablo es el que es. Un hombre que entregó su vida completamente a Dios. Pablo pone una relación personal con Cristo Jesús en el mero centro de la vida cristiana. Él gozosamente aceptó la pérdida de todas las cosas por la grandeza de su relación personal con Cristo. Qué fuerte lo que dice Pablo, hermano. Todo lo que soy, toda mi vanidad, la dejo al servicio de Cristo. Por eso dice en otra parte, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, porque cuando soy débil, dice él, entonces soy fuerte. ¿Y sabe quién nos da la fortaleza? Dios. Él es el que nos da la fortaleza, Él es el que nos da la fuerza. Cuando sentimos que ya todo no podemos, vamos con Dios y Él nos levanta, hermano. ¿Sí? Pablo lo da todo. Pablo demuestra que si tuviera motivos para confiar en algunos logros personales o privilegios religiosos, como su linaje judío, su condición de fariseo, su reprochable cumplimiento de la ley, este sería él. Sin embargo, considera todo esto como pérdida o incluso como basura. Qué fuerte, ¿no, hermano? Qué fuerte, ¿sí? El objetivo central de Pablo es ganar a Cristo y ser hallado en él. Esto significa que la aceptación ante Dios no se basa en la justicia propia, sino en la justicia que proviene de Dios por la fe en Cristo Jesús. Hermano, y con esto voy concluyendo. Al igual que los filipenses, no podemos ganar nosotros nuestro camino al cielo. No importa cuántas veces vayamos a la iglesia, cuántos bienes materiales donemos o cuán justos creamos que somos. Sin la fe en Jesús, estas cosas son como basura. Sin embargo, el creyente en Cristo ha sido creado en Cristo Jesús para buenas obras. Aquellas cosas que están de acuerdo con la voluntad de Dios y se encuentran en las Escrituras son dignas de ser alcanzadas, hermano. ¿Sí? Hermano, ¿sí? No vamos a decirle que todo lo estime como basura. Lo que sí le vamos a pedir, hermano, es que Cristo sea el eje vertical de su vida. Que Cristo sea el que guíe su vida. ¿Sí? Pablo lo dejó todo por seguir a Cristo. Todo. Dejó todo. No tenía trabajo, su trabajo era ocasional. Su trabajo se alineaba. No sé si usted lo ha notado, pero algunos pastores tienen trabajos, ¿cómo decirlos? Acomodan su vida personal a los horarios, su vida de la iglesia es el centro y la trabajos, familia, se mueven en torno a, ¿sí? Hermano,
que Cristo sea el eje central de su vida. Sí. Le diría que todo lo estuve como basura, todo lo material, intentando buscar a Dios. Y no le estoy diciendo con esto que lo tire todo y que lo regale todo. No, hermano, no. Simplemente que lo que haga esté de acuerdo con el eje central de su vida, que es Cristo. ¿Sí? Cuídese, cuidémonos, dicen los primeros versículos, de los perros, de los falsos que quieren legalizar todo, que mutilan el cuerpo, hermano. Cuídese de ellos. ¿Sí? Vamos a orar. Padre Celestial, en esta tarde, Dios, estamos delante de ti. Padre, queremos que tú seas el eje vertical de nuestra vida, Dios. Que todo lo que hagamos, Dios, sea conforme a lo que tú nos mandas, Dios. Aquí está nuestra vida, Padre. Aquí estamos delante de ti, Dios. Padre, ayúdanos a cuidarnos, que estemos atentos a aquellos que quieren cortar el cuerpo, Dios. Aquellos legalistas, aquellos, Padre, que quieren dividirnos, Padre Celestial. Protégenos de ellos, Dios. Protégenos, Jesús. Permítenos, Dios, presentarnos delante de ti como obreros que no tienen de qué avergonzarse, Padre. Aquí estamos, Dios. Bendice nuestra vida, Padre. Te lo pedimos, Dios, te lo rogamos. Por Cristo Jesús. Amén.